bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani, y Lucero. hoy discutiremos las historias de Sankt Felix, Sankt Lukin y Sancta Magda, santos del Grishaverse. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra sexta sesión de 8, discutiendo las vidas de los santos. Ya estamos muy avanzados en esta colección de relatos. Estamos muy cerca de terminar y creo que cada vez nos siguen sorprendiendo, no solamente como las referencias que vamos encontrando, sino también la forma en la que están realmente conectadas estas historias con lo que ya conocemos del Grishaverse, sobre todo aquí que nos encontramos con San Félix y Santa Magda específicamente. Siento que esto nos da más profundidad, ¿no? Más dimensión de cómo están realmente entrelazadas, y siento que enriquece mucho este tejido del Grishaverse. Sí, justo, porque si bien a lo mejor, por ejemplo, con San Félix es un santo que todavía no vemos, que bueno, no es spoiler como tal, pero es un santo que va a aparecer en sus menciones, ¿no? ¿Qué es? Ley de Lobos, se me fue el nombre. Ley de Lobos. Y ahorita apenas estamos conociendo su historia, pero hay elementos dentro de su historia que pues nos hacen pensar, ¿no? En cosas que ya hemos visto, que ya conocimos, específicamente del Rey Marcado. Entonces, sí va a ser bastante interesante como que ya entender bien la relación que tienen cada uno de estos santos y terminar de leer Ley de Lobos y ver ok, hasta aquí sí conocimos a todos estos, ¿qué otros tantos a lo mejor quedaron fuera de las historias y simplemente los conocimos con este libro? Exactamente, creo que cada relato es no sé, nos trae como algo de novedad, pero a la vez esta parte de conexión, y es lo que más me fascina del Grishaverse, cómo están entretejidas las historias. Pues bueno, comencemos con la historia de San Félix, y bueno, él cuidaba y atendía unos cultivos en un poblado, y todos sus habitantes aseguraban que veían cosas muy raras y misteriosas en las noches, como caballos de fuego azul y soles rojos, y todo el mundo como que le exageraba, era como sentía cuando lo leía me daba esta sensación de que estaban como compitiendo de quién veía la cosa más loca por las noches. Sí. Sí, o sea, completamente. Y bueno, un invierno la helada acabó con los cultivos y acabó con el ganado de otros poblados alrededor de ellos. Pero pues en el poblado de San Félix esto no estaba pasando, ¿no? Ellos seguían teniendo pues bastante cosecha y sus árboles frondosos y su ganado seguía sano, etcétera. Y pues bueno, cuando los otros poblados se dieron cuenta de lo que estaba pasando en este pueblo, fueron con antorchas y todo para atacarlos y acusaron a San Félix de brujería. Y pues uno espera, ¿no? Que si saben que San Félix está cuidándolos, está salvando todo este pueblo, pues que lo fueran a defender, pero no. Eh, los demás pobladores se escondieron, tuvieron miedo y dejaron que tomaran a San Félix y lo colgaron de unas ramas de espinas y lo quemaron en una hoguera. Y al final él solo pidió que lo voltearan para cocinarse mejor. Impresionante. Cada que leo, como si lo hubiera leído muchas veces, pero sí recuerdo que la primera vez que leí esta historia dije, wow, qué agallas. Imagínate que te estás quemando en la pira, o sea, me lo imagino así como que colgado, muy estilo, no sé, me recordó a Piratas del Caribe cuando tienen a Jack amarrado, que lo quieren cocinar también por ahí los caníbales, así, y de que, sí, denme la vuelta para terminar de cocinarme. Qué valentía, la verdad. Pero sí, la verdad es que, como mencionábamos, pues este es un santo que va a estar apareciendo en Ley de Lobos, pero sí tenemos como varios elementos, ¿no? Empezando por, digo, creo que a mí lo que más me resonó es al final de la historia, cuando mencionan, pues ya después de su muerte, ¿no? Que las hortalizas ya no volvieron a dar fruto y que en su lugar solo empezaron a crecer estas ramas con espinas. De inmediato me evocaron pues el bosque de espinas donde llevaron a cabo el Obisbaya, ¿no? En el Rey Marcado. Y justamente estaba viendo que, en efecto, es el mismo lugar, porque mencionan por ahí en la historia, ¿no? Que es en el Valle de Tula. Y es justamente este lugar en donde solía estar la sombra entre Krivyrsk y Novokrivyrsk, al que después pues Nikolai y compañía se dirigieron para encontrar a nuestros queridísimos Kov Sarcasmo Santos. Entonces, estuvo interesante. Sí, me da risa ahorita que dijiste
queridísimos. Y yo, ¿por qué voy a querer a Elisabetta? Nadie, dijo nadie nunca. Nadie, dijo nadie nunca. Así es. Y bueno, esas son las menciones que tenemos de San Félix. Él tiene el patronazgo de la horticultura y como orden Grisha no tenemos nada seguro, solo podemos asumir que es la orden de Materialki porque igualmente si lo comparamos con lo que sabemos de Elisabetta y la forma en la que ella se le ha categorizado en Materialki por el uso o por el manejo de la tierra, podemos asumir esto también de San Félix. Sí, está complicado siempre como que darles esta orden cuando creo que de, no sé, 2 episodios para acá se nos ha hecho más complicado asignarles la orden, ¿no? Como que cada vez se va haciendo más invisible o Línea. difícil, o difícil de detectar qué tipo de poder están utilizando o si realmente están utilizando algún poder, ¿no? Digo, aquí creo que es bastante claro, sobre todo desde que nos mencionan en la historia que estaba fusionado con este animal que decíamos que es ¿cuál era el término en español? Alca, me parece. Ilka. Este animalito que parece una especie de pingüino. Entonces, desde ahí pues ya sabemos, ¿no? Bueno, entra un Grisha más a la lista de Grishas que pueden o que tienen esta fusión con algún animal en específico, pero pues en sí no estamos viendo un despliegue de poder al que ya estemos acostumbrados. Veíamos por ahí este prodigio que tiene con las plantas, así como lo tenía Elisabetta. Quizá es algo que vayamos a encontrar a lo mejor en los relatos que todavía nos faltan, quién sabe. Entonces sí, yo creo que de momento también lo catalogaría como matriarchy. Uno más a la lista. Uno más a la lista. Ese diagrama va a estar muy, muy cargado hacia los materiales. Demasiado. Y bueno, y de inspiración y referencias, el final, esta frase que dijo de que lo voltearan para que se cocinara mejor, eso es conocido como una frase de San Lorenzo, un santo que es venerado en nuestra cultura, pues en este mundo real, porque dijo esta misma frase de que lo cocinaran mejor. Y está chistoso porque él, bueno, él era un diácono en Roma alrededor de la mitad del siglo III. Posteriormente había esta decreto de persecución y de pues, de asesinar a todos los cristianos. San Lorenzo creo que lo capturan, lo amenazan, le dicen que, oye, ¿sabes qué? Sabemos que ustedes usan mucho oro en sus cálices y eh, como cosas en sus ofrendas y en sus servicios, así que tráete todo el oro y como que te perdonamos la vida porque pues el emperador necesita recursos, ¿no? Entonces, de que, muy bien, voy a juntarte todos estos tesoros. Y él en esos días empieza a juntar a todas las personas enfermas, a los pobres, y luego llega con este oficial y dice, mira, aquí están todos los tesoros de la iglesia. Y que, se ve que tienes muchas ganas de que te matemos, así que tendrás una muerte especialmente dolorosa. Y lo empiezan a asar en una parrilla, y es cuando él dice que, por favor, lo volteen y lo cocinen del otro lado. Cuando ya lo pusieron del otro lado, él seguía vivo y dijo que ya estaba listo para comer. La Ay, carne ya Dios. estaba bien cocida. Qué impresionante. Y te lo juro que mientras yo leía la historia de Félix, que llegábamos a esta parte final, yo decía, estoy segura de que ya he visto eso en algún lado. O sea, sabía que algún santo había pronunciado esas mismas palabras, pero por más que trataba de recordar quién era, no daba mi cabeza. Hasta lo googleé de santo al que cocinaron. O sea, no, con nada, con ninguna referencia di. Hasta hace ratito que me dijiste, era San Lorenzo. Y yo, Yo también me tardé mucho en encontrarlo porque conocía también la frase, pero no me acordaba también, o sea, tampoco quién había sido. E igual busqué santo que cocinaron, santo parrilla, santo asado, o sea, busqué voltéenme al muchísimos otro lado. términos. Sí, Sí, no. la frase tal cual, pero sí me tardé en encontrarlo e incluso había algunos relatos o algunos, pues sí, biografías donde esta frase no se mencionaba y encontré otra donde decían que no era era como parte solo de la leyenda, que no había nada que asegurara que sí lo había dicho en su lecho de muerte, en su martirio, pero después encontré una fuente pues como más seria que sí lo incluyó, así que tal vez sí fue real. Pues yo lo dejaré como que si es real. En mi cabeza ya estará ligado por siempre a San Lorenzo y a San Félix. Perfecto. Y pues pasamos a el segundo relato del día de hoy, que es San Lukin. Y pues bueno, el de San Lukin la verdad es que me daba un poquito de risa el final. Pero bueno, para decirles un poquito acerca del relato, Lukin era pues este hombre sabio. Nos cuentan por ahí que era el consejero de un rey. De hecho, nunca especifican si era un rey
en Ravka o en algún otro país, era conocido por hablar muchísimo. O sea, decían que hablaba por horas, hasta días, y la gente se cansaba, se aburría, se quedaba dormido nada más de escucharlo hablar. Pero pues sus consejos y sus predicciones eran tan certeras que realmente pues ayudó a este rey a pues establecer como tal su reino, ¿no? Decía que hablaba tanto que aburría a los enemigos. Entonces la guerra se terminaba incluso antes de empezar. Entonces cuentan por ahí que pues el rey tenía como este dilema de a cuál de sus hijos coronar o a cuál de sus hijos dejar como heredero o cuál haría el menor daño, porque Lukin le decía, ninguno de tus 3 hijos vale para ser rey, y dice, pues uno de ellos se tiene que quedar, ¿no? Entonces pues se determina que el segundo hijo, iba a ser el que sería coronado, porque iba a ser el que le haría menos daño al reino, pero parte de las condiciones para ser coronado es que pues tenía que mantener a Lukin a su lado como consejero hasta el final de sus días. Entonces cuando el hijo es coronado, lo primero que hace es dar una orden para que ejecuten a Lukin, diciendo, pues yo dije que lo iba a mantener hasta el final de sus días y pues el final de sus días va a llegar más pronto, ¿no? De lo planeado, pero incluso después de que le cortan la cabeza, su cabeza sigue hablando. Entonces colocan la cabeza de Lukin en una bandeja y me da risa que lo vemos en la ilustración justo por encima del rey y el rey así con cara de ya basta, porque sigue hablando y pues desde esa bandeja sigue por ahí dando sus consejos. Entonces, una historia un tanto macabra. Creo que no nos haya tocado que después de la muerte pues estos santos continuaran literalmente con vida. O sea, veíamos como las intercesiones, apariciones que tienen y demás, pero que una cabeza siga hablando me hace pensar si no hubo por ahí uso de Mersost. No sé qué opinas tú. También creo que pudo haber uso de Mersos y tengo duda, o sea, si usó Mersos, por ejemplo, para mantenerse vivo o conservado en esta cabeza, ¿qué pasó? ¿Dónde está la cabeza? Y la pregunta es, ¿sigue hablando? Qué miedo, imagínate que, sí, la tenemos en una cripta secreta a la que ya nadie accesa. A lo mejor solo van a entrar y lo consultan para problemas muy grandes. Puede ser. Pobrecito, imagínate, se vuelve loco solito. Aunque a lo mejor estaba lo suficientemente enamorado de su propia voz. Así que a lo mejor hablar a sí mismo lo consuela, no sé. Podría ser. Me da risa que su patronazgo sea de los políticos porque sabemos que los políticos hablan hasta por los codos. Entonces te envuelven en sus palabras y en sus discursos, entonces me parece bastante adecuado. No solo por el hecho de que haya sido consejero de un rey, que pues viene siendo un político, sino por el hecho de que él pudo haber sido este político. Completamente de acuerdo. Y bueno, de menciones en el Grishaverse solo tenemos aquí en las vidas de los santos y mencionan que en Ruina y Ascenso también se menciona su nombre, se dice, habla de él, pero no lo recuerdo. Yo tampoco. Digo, ya tenemos rato que lo leímos, pero no, habría que volver. Voy a ver si tengo por ahí alguna lo tengo en Kindle, entonces voy a buscar directamente el nombre a ver si lo encuentro. Ahí les avisamos. Sí, porque me quedaré con la duda. Yo te aviso. En la wiki mencionan que es de Ravka, a pesar de que en el cuento no tenemos ninguna mención. De hecho, yo cuando empecé a leer, no sé por qué pensé que era algún rey fierdano. No sé si por el tipo de ropaje en la ilustración, pero esa fue como la impresión que me dio. Fíjate que yo siempre asumí que era de Ravka y no me acuerdo si fue porque mencionan que los enemigos son de Fierda. ¿Ah, sí? O algo así. Creo que mencionan a Fierda, pero no estoy segura. A lo mejor como asumí que era de Ravka por el nombre, dije, bueno, pues el enemigo, pues Fierda. Quizá. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de las inspiraciones o referencias que encontramos en esta historia? Por un lado, a mí lo primero que me recordó fue a San Juan Bautista por el hecho de que, bueno, en el relato en la Biblia pues le cortan la cabeza y entregan su cabeza en una bandeja de plata, ¿no? Simplemente es como este paralelo visual como tal. Y obviamente San Juan Bautista su cabeza no continuó hablando, pero tuvo el mismo final. Y tú mencionabas a José el Soñador. Sí, José igualmente en el relato de la Biblia, creo que está en Génesis, está al inicio. Pues José
es vendido como esclavo por sus hermanos, que estaban muy celosos de él por ser el más pequeño y el más querido por su padre. Y él termina en una prisión egipcia y se corre el rumor que él podía interpretar los sueños. Entonces, el faraón había tenido muchos sueños recurrentes que no podía entender y nadie le podía interpretar. Así que le mandan llamar a José para que él interprete los sueños de faraón. Y le da una explicación muy, muy clara, le da buenos consejos y le menciona como famoso relato, ¿no? De los 3 años de vacas gordas y los 3 años de vacas flacas, ¿no? Que eran 3 años de mucha abundancia y 3 años de hambruna. Y es algo que se menciona aquí en el relato, que el consejo de San Luquín ayudó a que se como protegieran de esta hambruna, que pudieron guardar alimento en la abundancia para que pues la gente no pasará hambre. Entonces, como Faraón queda muy satisfecho, ¿no? Con los consejos de José en la interpretación de sus sueños, lo mantiene como consejero y después le da un puesto como administrador no recuerdo qué cosa, ¿no? Como administrador de obras o de recursos, algo así, que era un puesto muy grande, ¿no? Para un hebreo, tener un puesto en Egipto, ¿no? Que en este momento es como llegan los hebreos como incorporarse, ¿no? Eventualmente como eventualmente quedarían como esclavos en Egipto. Sí, tienes razón, no había hecho esa referencia, pero sí tiene bastante similitud como estos consejos y estas previsiones que hace para que no pasen de hambruna. Y pues creo que hasta ahí dejamos lo que es el relato de Saint Lukin. Si tienen alguna otra referencia nos lo pueden indicar o algún otro comentario, estamos abiertas a escucharlos. Y pues pasamos al último relato del día de hoy, que es Santa Magda. Y me impactó muchísimo darnos cuenta de que en cierta forma ya habíamos o ya sabíamos de su historia. ¿Qué nos puedes contar acerca de su relato? Bueno, Santa Magda vivía en un pueblo donde se pasaban muchas hambrunas y heladas, pero ella siempre estaba dando remedios, tónicos a los enfermos, atendía los partos, preparaba algunos como, no sé, como bebidas o alimento especial para los bebés para que no murieran. Y como que esto llamó la atención y hasta entendí como que le dio celos a una de las esposas de los líderes del pueblo y la acusó de brujería y de tratar con demonios. Entonces esto hizo que todo mundo empezara a acusarla y ella no se esperó a que la fueran a juzgar. Ella simplemente huyó al bosque y se puso a salvo. Con el tiempo, en el pueblo empezaron a notar cómo empezaban a sufrir, empezaba a haber muertes, algunos bebés se morían y, o sea, incluso empezó a faltar la lluvia. Esto fue lo que me llamó mucho la atención, que faltó la lluvia y las heladas les llegaron antes. Así que obviamente llegaron heladas cuando no debía haberlas y pues afectó, ¿no? Todo, las cosechas, afectó al ganado, etcétera. Entonces empezaron a acusar a otras mujeres de brujería. Y en este caso acusaron a 2 hermanas y pues ellas estaban seguras, ¿no? Bueno, tenían como parcial seguridad de que su hermano y su padre las iban a proteger, pero tuvieron su tiempo para orar a los santos y tuvieron una visión de Magda que les invitaba a escapar, ¿no? Que salieran por su ventana y se fueran con ella al bosque. Una de las hermanas sí quiso escapar, la otra se quedó. La que se quedó se murió en la hoguera, en la mañana llegaron por ella y la otra pues pudo seguir como caminando en el frío y todo, pero creo que siguió teniendo como visiones o algo así. Pudo seguir hasta que llegó a una cabaña donde encontró a Magda y a otras mujeres, ¿no? Que estaban ahí cocinando y preparando cositas y todo. Entonces ella pudo vivir ahí como sana y salva. Posteriormente, su padre y su hermano van a buscarla, pero se perdieron en el bosque y ya nunca supieron de ellos. Y el pueblo siguió acusando a las mujeres de brujería. O sea, fue algo que se siguió repitiendo, pero las que oraban a los santos y le pedían a Magda por, pues por su intercesión o por salvarlas, ellas pues sí recibían esta visión de Magda y podían huir y vivir a salvo en el bosque. Súper interesante. Uno, el hecho de que tenemos otra santa que, pues, en vida, ¿no? Está obrando estos milagros de poner a estas mujeres a salvo. Y, como les decía hace rato, pues ya habíamos escuchado su historia, a lo mejor con un poquito más de elementos fantasiosos, pero lo vimos justamente en el lenguaje de las espinas, en la historia de la bruja de Duba. Yo no recordaba
que era literal el nombre de Magda el que se usaba en esa historia. Pero sí, o sea, la bruja de Duba era Magda. Mencionan ya que pues vivía en esta cabaña en medio del bosque. Y pues mencionabas ahorita, ¿no? De que a lo mejor esto es como la precuela a la historia de la bruja de Duba. Pero sí me hace bastante sentido. Me gusta mucho que tengamos como este elemento de como esta cabaña en medio del bosque que sirve como a manera de refugio, ¿no? Para todas estas mujeres. Porque me imagino a esta chica llegando y es como que todas ahí ya haciendo de que su cocina y no sé. Me gustó mucho como que la imagen. Por otro lado, satisfecha con el final de que al papá y al hermano no los hayan encontrado nunca más, que no se supiera nada más de ellos porque qué horror de familia que te entreguen de esa manera. Pero wow, que siguieran acusando mujeres, o sea, que eso nos establezca la historia, que es algo que continúa, pues sí está bastante preocupante. Sí, siempre este miedo a lo desconocido, digo, no nos confirman que sea Grisha, obviamente intuimos que era Grisha, probablemente, creo que yo primero pensé pues Material Key porque, no recuerdo por qué, dije Material Key porque pues todos son Material Key casi, pero también fue, bueno, sanaba, ¿qué tal si era corporal? Pero ¿qué tal si controlaba el clima? Por lo que dijeron que la falta de lluvias, pero también lo de fabricadora porque hacía tónicos y cosas de ese tipo. Así que creo que es de esos santos o de estos Grishas que confirman, ¿no? De acaso no somos todas las cosas, como nos lo repite Bagra, porque sí vemos que está jugando, ¿no? En todas las órdenes. Ese diagrama de Venn sí va a estar con Magda en el centro, Sí, definitivamente. sí. Pero sí mencionábamos, recuerdo cuando leímos La Bruja de Duba, que ahí sí veíamos muy claro el uso de Mersost, por el hecho de que, Sí, pues, creaba literalmente estos bebés, ¿no? Para mujeres que no podían tener hijos o que estaban en duelo, los creaba a base que era de masa, como si fuera una galleta, y les daba vida, ¿no? O sea, los convertía en carne humana, y pues eso sí quedaba bastante establecido que era el uso de Mersost. Entonces, sí me gustaría saber un poquito más acerca de cómo este relato que tenemos inicial fue y se convirtió en el relato de la bruja de Duba, y en qué punto y cómo es que ella accede al Mersos, ¿no? Porque creo que es algo que hasta ahorita en todos los relatos en los que intuimos que hay uso de Mersos, pues no deja de ser eso, como una suposición, una conjetura que nosotros estamos haciendo, pero nunca nos dicen realmente cómo acceden a ese poder, cómo es que llegan a conocerlo. No sé, tengo muchísimas dudas con, creo que todo ese lado pues ahora sí que de la fantasía, ¿no? Dentro del Grishaverso. Entonces me gustaría conocer un poco más. sí, porque es algo que se nos establece desde el inicio, que los Grishas no crean de la nada, no es como que puedan hacer el fuego simplemente de la nada, sino que tienen que pues tener todos los elementos, tiene que haber oxígeno, tiene que haber algo que inicie el fuego, ¿no? O sea, un combustible, todo tiene que estar, todos los elementos tienen que estar ahí. Igualmente, si van a mover, no sé, el agua, pues tiene que haber agua, tiene que haber humedad, no sale de la nada, pero con el merso sí sabemos que hay un elemento como que cruza esa línea y se accede a algo más, como una manipulación de la materia combinada con algo que sí raya en como Creación en magia. espontánea. Sí, como la creación espontánea realmente, porque no hay otra explicación. Lo que sí digo, bueno, supongamos que eres una persona, un Grisha que está, no sé, entrenando mucho, te estás esforzando por llegar a tus límites. ¿Qué tal si, no sé, sientes algo más, ¿no? Algo que te llama, ese like calls to like, ¿no? Ese poder más allá, ¿no? Que puedes alcanzar o que quieres alcanzar y es lo mismo que te hace cruzar esos límites, ¿no? A lo mejor no necesitas el amplificador, tal vez es solamente esta ambición de tener más poder. Tal vez es eso lo que llega, pues, a romperlo y también como desde el cuestionamiento de qué más puedo hacer. Tal vez en el caso de Magda, ya sea como la Magda de este relato o como la bruja de Duba, es este punto en de, bueno, quiero ayudar, veo el sufrimiento de la gente, ¿cómo quito este dolor, no? ¿Cómo primero, si ya, no sé, curé un dolorcito, curé un malestar por el hambre o algo así, ahora cómo curo este dolor emocional que tienen las personas por esta pérdida, por este duelo? Entonces, llegar a ese límite de si perdió a su bebé, si se murió su bebé, ¿cómo quito el dolor? Bueno, con otro, ¿no? Así que vamos a hacer uno nuevo, por así decirlo. Así que
creo que nace, me imagino yo, ¿no? Que es de este cuestionamiento de hasta dónde puedo llegar y la ambición de querer más poder. Sí, creo que nuevamente vemos que esa línea se difumina bastante, ¿no? Como que, como mencionas ahorita, de que, bueno, es esta inquietud de poder llegar más allá, que a lo mejor puede nacer de una inquietud sana, completamente benévola, pero al final de cuentas no deja de ser, pues, cruzar la raya a algo que está prohibido, ¿no? Algo que es, no sé si llamarlo malévolo o simplemente, pues, no sé qué otra palabra darle, pero bueno, igual y veremos si en Ley del Lobo se nos da un poco más de contexto sobre como estos límites de los Grisha y hasta dónde llegan los límites y hasta en dónde empiezan a considerarse el uso de Mersos, ¿no? Y pues bueno, en cuanto al patronazgo de Magda, es la patrona de las mujeres abandonadas y de los panaderos, siempre y cuando no sean panaderos que traten de crear bebés, espero yo. Y pues con eso creo que terminamos los relatos del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima, donde estaremos comentando los relatos de San Egmont, San Ilia, Santa Úrsula y San Matthews. Y sin más por el momento nos despedimos, sin llantos, sin funerales.